Estamos aquí reunidos para ver la presentación del libro de Eruditione Filiorum Nobilium en el Centro Asociado de las Escuelas Pías de Madrid, en la calle Tribulete 14. Este libro tiene la particularidad de ser uno de los tratados de pedagogías sistemáticas pioneros de la Edad Media. Se edita en 1246 por el fraile dominico Vicente de Beauvais y está en cierto modo dirigido a los hijos de Luis IX de Francia, personas que luego van a ocupar los tronos europeos y que el rey, el monarca, emparentado con Blanca de Castilla y San Fernando, de la familia real castellana, quería sobre todo preservar la educación de sus hijos, y para ello le dijo a este fraile dominico, que era su consejero, su confesor, que le preparara este libro. La verdad es que cuando yo descubrí este libro en París, allá en 1990, me llevé una sorpresa porque no teníamos entre manos solo un tratado de educación de príncipes, sino un tratado en el que se resumía la pedagogía de la escolástica, la pedagogía del mundo medieval. Cuando entramos en su análisis, efectivamente confirmamos que era quizá la enciclopedia más importante que hasta entonces se había escrito en la Edad Media, y asombrosamente estaba inédita. Empezamos a estudiarlo, lo trajimos a la universidad, vimos los 14 manuscritos que hay de este libro, los 2 incunables que existen sobre el tema, y efectivamente el grupo de estudios medievales y renacentistas, que me honro en dirigir, tomó la decisión de traducirlo, de estudiarlo y de analizarlo. Hemos estado durante 7 años largos estudiando este libro, estudiando sus diferentes, insisto, manuscritos. Tenemos la suerte de tener uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y hemos ido comparando 3 manuscritos y una obra en latín que apareció en 1938, y de ahí, a partir de este fondo material, decidimos hacer lo que es la traducción, el estudio y la difusión de la obra. La obra parte por primera vez en la historia de la enseñanza medieval de una definición explícita, clara y patente de lo que es la educación. Después nos habla de cuáles las características que debe de presidir el buen maestro, de las características que tiene que tener el estudiante, pero además con un proceso sistemático, con un proceso profundo de honda reflexión pedagógica, que confirman que no solo es uno de los tratados de educación importantes, sino que es uno de los tratados de educación, digamos, más extensos y por lo tanto, insisto y reitero, digno de ser traducido. Después, por supuesto, abarca otros tipos de materias, como es las relaciones padres-hijos, como es las relaciones sociales, como es nada más y nada menos que la educación de la mujer, temas que lo convierten, insisto, en un libro para los humanistas de obligada lectura. Insisto que está inédito y que hoy lo vamos a presentar. Pero además no solo tiene estas características, sino un matiz extraordinariamente importante, que es la historia de la educación desde un punto de vista evolutivo del niño, como es cuando es niño, cuando es primera infancia, antes incluso del nacimiento, cuando es infante, cuando es adolescente, cuando es hombre maduro y cuando está en la ancianidad. Y va repasando todas las etapas de psicología evolutiva. Claro, el resultado, como insisto y reitero, es una obra muy atractiva, muy atractiva. La significación, la difusión y luego la hondura que ha tenido esta obra en la posteridad ha sido importantísima. Es un puente, insisto, de la tradición con el Renacimiento, influye en las grandes obras medievales posteriores en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV, e influye en cantidad de autores renacentistas. Influye en Huarte de San Juan, o influye en Erasmo, influye sobre todo y fundamentalmente en Vives, y también en los grandes humanistas franceses, italianos y españoles. Por lo tanto, creo, insisto y reitero, que uno de los motivos de mayor satisfacción para el grupo de estudios medievales y renacentistas es brindar por primera vez la edición bilingüe latino-castellana, comparando diferentes manuscritos que le he dicho, brindando para los humanistas en general y para los historiadores de la educación en particular. Yo espero que la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, que ha hecho el esfuerzo junto con la Universidad Nacional de Educación
Nacional de Educación a Distancia, estén francamente satisfechos de esta obra porque creo, insisto y reitero, que merece la pena su lectura.